Cristóbal Colón descubrió América. Eso es lo que nos dicen en la escuela. Eso es lo que aprendemos en las clases de historia. ¿Pero es realmente cierto? Hay muchos ejemplos en la historia que no se corresponden con la verdad. En nuestro video mostramos algunas de las mayores mentiras que cuentan la historia. ¿Te fascinan las cosas misteriosas y los descubrimientos arqueológicos? Entonces, déjanos tu pulgar arriba, suscríbete a Mundos Ocultos y acompáñanos en nuestro viaje de aventuras. La gran mentira de Cristóbal Colón. La mayoría de nosotros aprendemos en clases de historia que Cristóbal Colón descubrió América el 12 de octubre de 1492. Sin embargo, en esa época ya había pueblos indígenas en el continente norteamericano desde hace mucho tiempo. Colón no descubrió el continente en absoluto, más bien presentó a los americanos a los europeos. Los conoció en sus 4 viajes, pero aquí hubo una vida humana mucho antes de Colón. Los pueblos nativos llegaron al continente americano hace más de 15,000 años a través del estrecho de Bering. También hay pruebas que de Colón no fue el primer europeo que pisó el continente americano. Los historiadores han podido demostrar que los vikingos desembarcaron en lo que hoy es Canadá, en la isla de Terranova, 500 años antes que Colón. Esto significa que los vikingos estaban en el continente americano mucho antes que Colón. La vida humana existía en el continente norteamericano mucho antes que Colón. Pero fueron y sus exploraciones los primeros en dar a conocer el continente. Aunque hace tiempo que se sabe que los vikingos estaban en el continente americano mucho antes que Colón, persiste la leyenda de que éste descubrió América. La historia real de la oreja cortada de Van Gogh. Según la leyenda, el pintor holandés Vincent van Gogh, en un ataque de locura, se cortó el óvulo de la oreja izquierda con una cuchilla. Luego envolvió la oreja en un paño, visitó un burdel cercano y presentó la oreja moribunda y sangrante a una prostituta. Esta última se desmayó. Van Gogh regresó a su casa y se fue a dormir. La prostituta informó a la policía y justo a tiempo encontraron a Van Gogh a la mañana siguiente. Casi se desangra, se desmayó y fue trasladado al hospital. Sin embargo, los historiadores tienen dudas sobre la veracidad de esta historia. Van Gogh estaba perdidamente enamorado de su colega Gauguin. Es posible que el pintor inventara esta historia para proteger a Gauguin. Los dos pintores se pelearon y Gauguin, que era un gran esgrimista, podría haberle cortado la oreja a Van Gogh durante la disputa. Ya sea intencionadamente o por error, pero podemos especular sobre ello. Es posible que ambos concluyeran un pacto de silencio para que Gauguin no fuera procesado. Está documentado que Van Gogh pidió ver a Gauguin en el hospital. Sin embargo, este se negó a visitarlo y no volvieron a verse. Primer día de Acción de Gracias. La festividad de Acción de Gracias es una fiesta importante en Estados Unidos. Se celebra el 4º jueves de noviembre. La familia se reúne, tradicionalmente hay un enorme pavo y toneladas de comida. Sin embargo, el Día de Acción de Gracias original, que no se conocía en absoluto con este nombre, no tenía lugar el 4º jueves de noviembre. Los historiadores obtuvieron su información de un único relato de un testigo ocular. Una carta escrita en diciembre de 1821 por Edward Winslow muestra por qué se celebra hoy este evento y cuál era la idea original. Winslow fue una de las 102 personas que navegaron desde Plymouth, Inglaterra, hasta los Estados Unidos en 1620, en el famoso Mayflower, y desembarcaron en lo que hoy es Massachusetts. Pertenece a los llamados padres peregrinos, los primeros colonos de una nueva Inglaterra. Según este relato, los colonos de Plymouth celebran una fiesta de la cosecha junto con los indios Wampanoag, en algún momento entre septiembre y mediados de noviembre. El éxito de la cosecha se celebraba en un festival de 3 días con fiestas, juegos y ejercicios militares. La festividad fijada no fue proclamada como Día de Acción de Gracias hasta 1863 por Abraham Lincoln en plena Guerra Civil. George Washington y el cerezo. Hay varios mitos sobre George Washington. Supuestamente le regalaron un hacha cuando tenía 6 años y la utilizó para talar el cerezo favorito de su padre. Cuando su padre le preguntó que quién había cortado el árbol, George confesó y fue elogiado por su padre. Su honestidad, dijo, valía más que 1000 árboles de este tipo. Sin embargo, no hay pruebas de la veracidad de esta historia. El padre de Washington murió cuando George tenía 11 años. La historia del cerezo fue inventada por Mason Locke Weems.
Fue uno de los biógrafos de la familia Washington en 1800. Un año después de la muerte de George Washington, Parson Weems publicó el libro The Life and Memorable Actions of George Washington. El libro se convirtió en un best-seller instantáneo y se consolidó el estatus de leyenda de George Washington. La historia del cerezo no está incluida en ella. No apareció hasta en 1806 en la quinta edición del libro. Tal vez para enseñar a los lectores la lección moral de que no se debe mentir. Hechos falsos en el famoso cuadro Historia de América. El cuadro de 1851, Emmanuel Gottlieb Lütze, Washington cruzando el Delaware, es una de las obras de arte más famosas jamás creadas. Hay dos versiones del cuadro y representan las mitologías heroicas que los estadounidenses son tan aficionados a atribuir a la fundación de su país. Sin duda, el cuadro está magistralmente pintado y es una de las obras más icónicas de la pintura histórica. Sin embargo, también hay grandes inexactitudes históricas en el cuadro. Quizá estas inexactitudes se deben a que Letouce pintó el cuadro en Alemania y no en América, o se deben a la naturaleza dramática del contenido del cuadro. Después de que Washington fuera derrotado por las fuerzas británicas en varias escaramuzas en el noreste, ordenó un ataque por sorpresa, con sus tropas cruzando el Delaware en la noche del 25 al 26 de diciembre de 1776. Tal y como aparece Washington en la imagen, probablemente habría caído al agua helada y se habría ahogado. Además, Letouce lo había representado como un hombre viejo y canoso. Sin embargo, solo tenía 44 años en el momento de la batalla. La luz del sol también es errónea porque las tropas cruzaron el río de noche. La bandera de la foto también está mal porque tal y como se representa la bandera, ni siquiera se utilizaba en 1776. ¿Qué pasó con la nariz de la Esfinge? La Esfinge es una de las estructuras históricas de Egipto que más cautiva la imaginación de la gente. Construida hace más de 4.500 años, hay varias historias sobre quién rompió la nariz de la Esfinge. Se suele decir que Napoleón Bonaparte le rompió la nariz a la Esfinge durante la campaña francesa de 1798. Sin embargo, los historiadores dicen que esta batalla no tuvo lugar en Giza, sino muy lejos de la Esfinge y que Bonaparte no estuvo cerca de ella. Además, un óleo del explorador y el capitán naval danés Frederick Louis Norden, en 1737, muestra a la Esfinge ya sin nariz. Los arqueólogos suponen que la erosión provocó la pérdida de la nariz. Cascos vikingos. Cuando pensamos en cascos vikingos, siempre vemos cascos decorados con cuernos. Así es como se representan siempre los cascos vikingos, ya sea en las películas o en los libros. Por supuesto, podemos suponer que los vikingos llevaban tocados en las batallas, pero no hay nada en absoluto que estuvieran decorados con cuernos. Más bien, llevaban cascos sencillos de hierro o cuero. Ningún arqueólogo ha encontrado un casco vikingo con cuernos. El hecho es que hasta la fecha, los historiadores solo han encontrado un casco completo que pueda describirse al 100% como vikingo, descubierto en 1943 en una granja de Noruega. El casco era una especie de gorro de hierro redondo sin cuernos. El hecho de que los cascos vikingos se representasen con cuernos se debe a que los artistas escandinavos del siglo XIX representaban a los ladrones con esos cascos. Especialmente el diseñador de vestuario Carl Emil Diepler. Utilizó estos cascos con cuernos de la saga nórdica de Wagner, El Anillo de los Nibelungos. Ha nacido un cliché. Stonehenge. Stonehenge está considerado el monumento prehistórico más importante del mundo. Los mitos siempre han rodeado a Stonehenge, especialmente sobre quién construyó este círculo de piedra prehistórico. Todavía no se sabe con certeza cuándo se construyó Stonehenge y con qué finalidad. Hasta ahora, solo una cosa parecía segura: la construcción del yacimiento, que ahora es patrimonio de la humanidad. Comenzó alrededor del año 3000 a.C. Todavía circulan diferentes teorías, a menudo contradictorias, sobre el propósito para el que se construyó y cómo se construyó exactamente. Tampoco está claro por qué se construyó Stonehenge cerca de Amesbury, en Wiltshire. Recientes hallazgos históricos demuestran que dos de las grandes rocas de arenisca de enorme importancia para la construcción de Stonehenge tienen un origen diferente al que se suponía. Esto significa que las piedras nunca tuvieron que ser transportadas. Según los arqueólogos, ya estaban allí millones de años antes de que se construyera Stonehenge.
Esto contradice la suposición, mantenida durante mucho tiempo, de que todas las piedras de arenisca utilizadas para construir Stonehenge fueron traídas especialmente desde las colinas de Marlborough Downs hasta Amesbury. Marlborough Downs se encuentra a unos 32 kilómetros de Stonehenge, y en aquella época habría sido una tarea logística casi imposible transportar esas piedras de varias toneladas a través de esta distancia. Al mismo tiempo, esto también habría aclarado por qué Stonehenge se construyó exactamente en este lugar. Las areniscas ya estaban allí. Esta afirmación también se ve respaldada por el hecho de que las dos grandes e importantes piezas de arenisca no parecen haber sido trabajadas. Parece como si solo se hubieran erigido. Son precisamente estas dos areniscas las que marcan el horizonte de los solsticios de verano e invierno. Sin embargo, aún no se ha comprobado la veracidad de otras leyendas que rodean a Stonehenge. En nuestro video te mostramos algunos ejemplos de cómo es la verdad detrás de algunos acontecimientos históricos. Esperamos tus comentarios sobre lo que piensas de nuestros ejemplos. ¿Conoces algún otro ejemplo en el que la historia haya sido tergiversada?